Bueno, justamente de desigualdad, de inequidad vamos a hablar ahora. Datos increíbles que ha traído el señor Jorge Elperrín. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Cómo vas, Tomás? Ahora sí, vamos adelante. Bueno, mira, yo creo que la noticia de las últimas horas no es aumentó la pobreza, sino aumentó la pobreza de millones al mismo tiempo que aumentó la riqueza de los más ricos. Sí. Si vos no contás la película completa, puede pensarse en un cataclismo natural. No se entiende cómo la renta que pierde un sector va a parar a otro sector. El INDEC entregó el dato de que la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la sociedad aumentó entre 20 y 21 veces. No paró de aumentar la desigualdad. Lo que pasa es que la desigualdad tiene menos prensa que la pobreza. Claro. La gente piensa, bueno, tiene algo de natural que haya ricos y pobres. Y no se claro, ¿a dónde va la plata que ya no tiene esa gente que pasó a ser pobre, digamos? Claro, además piensa mucha gente que los ricos sean muy ricos, haya ricos muy ricos, indica que van a invertir, y eso no se comprueba en la realidad. La desigualdad perjudica el crecimiento económico y la estabilidad política, ¿no? El dato es que la desigualdad perjudica el crecimiento económico, perjudica la estabilidad política también. Sí. La estabilidad económica, eso vamos a tratar de explicar rápidamente. Esto lo dice Branko Milanovic, que es uno de los mayores expertos en desigualdad. Estuvo en la Argentina hace poco, es un economista serbio-estadounidense. Y fíjate, las familias pobres no tienen para transferir a los hijos un capital en recursos, ni capital educativo, ni muchas otras cosas, que las familias ricas sí. Entonces esto hace perdurar la desigualdad por generaciones. En España, por ejemplo, el sector más pobre, si quiere subir socialmente, le lleva 4 generaciones al bisnieto para ascender socialmente. A ver, creo que está en placa eso, Jorge, creo que es la próxima placa. Claro, digamos, hay más posibilidades en España de que ascienda el pobre a ser clase media que en la Argentina, digamos. Sin ninguna duda, es una economía más potente, así que imagínate, no tengo el dato para la Argentina de esta o de las generaciones, pero te da un dato de que la desigualdad se eterniza. Claro. Ahora, cuando se eterniza, ¿qué sucede? Aumentan las tensiones. Entonces, los ricos, viendo la tensión que hay, levantan barreras inexpugnables que traen, que fracturan la cohesión social, afectan la estabilidad. Entonces después, cuando no hay estabilidad, los ricos no invierten. Vamos con la próxima placa, Jorge, por favor. Se nota que este gobierno ha gobernado para los ricos, porque fíjate que intenta hacer eso justamente, ¿no? Ampliar esa brecha entre el rico y el pobre. Les dice a los ricos que los pobres van por sus departamentos. Pichetto lo dijo el otro día. A ver, vienen por tu departamento, vienen por tu campo, vienen por todo, digamos. O sea, son una amenaza. Son una amenaza, claro. El presentarlo como una amenaza aumenta las tensiones. Las tensiones llevan a terremotos sociales. ¿Y cómo lo evitan los ricos? Hacen una desviación instalando temas como el nacionalismo xenófobo, temas religiosos que desvían la atención sobre el problema real. ¿Por qué decís que la desigualdad asesina a las democracias? Exactamente. Hay un autor, un economista catalán, que se llama Antón Costas, que dice que la desigualdad asesina a la democracia. ¿Por qué? Porque la desigualdad económica se traduce en desigualdad política. Los ricos influyen sobre los políticos muchísimo más que los pobres. En los países donde el voto no es obligatorio, los pobres votan menos. Y en los países como el nuestro, donde los pobres también votan, no tienen lobby para hacer sentir su presión y sus demandas sobre los políticos. Esto es una pregunta que siempre me hago, ¿no? Si tenemos el 40% de pobreza, quizá la real sea un poco más alta, el 45% también, Pablo, ¿no? A ver, podemos interactuar. Tenemos el 45% pobreza real, vamos a ser realistas, digamos. Así es. Entre el 45 y 50. Si tenemos mayorías de pobres en la Argentina, ¿por qué los pobres terminan votando a gente que no le soluciona el problema y que sabe que no se lo va a solucionar? Todavía Macri está arriba del 30% de los votos, digo, ¿no? Bueno, muchas veces justamente la instalación de temas que desvían la cuestión, como temas de nacionalismo, eso pasaba en Estados Unidos, me lo dijo John Galbraith en una entrevista. ¿Por qué los pobres votaban a Bush, que era la oligarquía norteamericana, y iba a aplicar políticas en contra de los pobres? Porque les brindaba, les entregaba un atractivo simbólico que era el nacionalismo, frente a la amenaza externa y demás. Los pobres votaban a Trump.
Sí, sí, sí. Un multimillonario. Claro, sí. Claro. El mismo Los pobres ejemplo. votaron a Trump. Es cierto eso. Claro. Los pobres, los desclasados americanos, el cordón industrial que ha perdido el trabajo por el avance del capitalismo en los últimos 10 años fue el votante blanco de Trump. Y como está diciendo Jorge, Claro. en vez de votar por la distribución de la riqueza, ¿por qué estás votando? Por el odio que te genera el inmigrante, el islamita, Incluso el vecino, es decir, la meritocracia, instalar la idea meritocrática Sí. de que uno se las tiene que arreglar solo y que el Estado no tiene que intervenir. Esto está muy hecho por los sectores dominantes, la idea meritocrática. Entonces, la compra el pobre también y dice que el vecino no merece la asignación por hijo porque se la gasta en no sé qué cosa. Y vos escuchás, yo lo escucho también, de gente muy pobre que habla mal de sus vecinos pobres. Se instala una idea meritocrática y excluyente de los pobres. Bueno, en la posguerra, decís, combatieron la desigualdad con sufragio universal, creando salarios mínimos, frenando los monopolios, creando nuevas oportunidades para los de abajo. Todo lo contrario de lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho Exactamente, nosotros. eso se hizo en la posguerra, de esa manera se atenuaron las desigualdades, se creó el salario mínimo, se fortalecieron las instituciones de control, se combatió la concentración económica, el sufragio universal. Nosotros en el 52 creo tuvimos el voto femenino por primera vez, es decir, todas esas medidas, esas herramientas iban dirigidas a atenuar las desigualdades sociales y hubo 30 años que se llamaron 30 años de oro, hasta que hubo la crisis del 74 con el petróleo, y después vinieron Reagan y Thatcher y cambiaron toda la historia, ¿no? Bien. Gracias, Jorge.